Hola amigos. Después de la reunión de Putin con los corresponsales de guerra, la que tuvo Macron con los presidentes de Alemania y Polonia, además del cabreo que hay en Estados Unidos y la OTAN por el tanquicidio, que puede hacer colapsar la industria armamentística de la OTAN, y que están dispuestos a reponer urgentemente, ya que han dado a Zelensky la orden de que tiene que tomar, o al menos avanzar ostensiblemente hacia Mariupol, antes de la reunión de la OTAN en Viena los días 11 y 12 de julio. La conclusión más lógica es que la guerra no tiene visos de parar ni mucho menos, por el contrario, se incrementará por momentos. Hay señales curiosas, como que Polonia podría entrar en Liza, y que por esas cosas del azar, resulta que precisamente unos días antes de la reunión de la OTAN en Bielorrusia el 7 y 8 de julio, ya estarán instalados 60 kilotones de armas nucleares para ser disparadas, dice Lukashenko, que bajo su criterio. En la reunión del presidente ruso Vladimir Putin, hablando con los periodistas, dijo cosas que abstraídas de contexto suenen preocupantes para la OTAN. Dijo entre otras muchas, que en el proceso de realización de una operación militar especial, los objetivos establecidos están cambiando. Según el líder ruso, no hay cambios cardinales, pero se está realizando una corrección, que probablemente depende de la situación cambiante. Están cambiando de acuerdo con la situación actual, pero en general, por supuesto, no cambiaremos nada, los objetivos son fundamentales para nosotros, dijo Putin. ¿Qué cambios específicos han tenido lugar con el propósito de una operación militar especial? Putin no lo aclaró, pero especificó que Rusia se está involucrando gradual y metódicamente en la desmilitarización. En este momento, las tropas ucranianas están realizando una contraofensiva, pero su fracaso conducirá al hecho de que el ejército ruso podrá realizar el contraataque, lo que acelerará por completo el proceso de realización de la operación militar especial. Vladimir Putin anunció pérdidas significativas en la flota de tanques del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la contraofensiva. Dijo Putin, que las pérdidas de Ucrania se acercan a las que se pueden calificar de catastróficas. Según Putin, la parte ucraniana perdió más de 160 tanques y más de 360 vehículos blindados de varios tipos. Tales pérdidas representan aproximadamente del 25 al 30% de la cantidad total de equipos que Ucrania recibió del extranjero, enfatizó Putin en una reunión con la prensa, cuyos datos se publicaron en el sitio web del Kremlin. Vladimir Putin también señaló que la parte rusa sufrió pérdidas por la cantidad de 54 tanques, la mayoría de los cuales, sin embargo, están sujetos a recuperación. Las pérdidas que vemos son solo la punta del iceberg, porque también hay pérdidas que no vemos, que son infligidas por armas de alta precisión, en grupos de personas y equipos. Por lo tanto, las pérdidas reales pueden ser aún mayores, dijo el presidente de Rusia. Putin aclaró que los objetivos de la operación especial en Ucrania están cambiando de acuerdo con el desarrollo de la situación, pero en general siguen siendo los mismos. En un momento de la reunión con los corresponsales, Putin sorprendió con una pregunta cuya respuesta interesa a muchos: ¿debería el ejército ruso llegar a Kiev? Putin preguntó a los corresponsales militares si era necesario llegar a Kiev. Putin recordó que el ejército ruso ya estaba cerca de Kiev, y luego se estableció un acuerdo con la parte ucraniana sobre una solución pacífica de la situación. Según el presidente Putin, las autoridades de Kiev simplemente tiraron por la borda este acuerdo de alto el fuego. Putin señaló que, sin embargo, los militares rusos lograron llegar a donde están ahora, y estos son territorios muy importantes, toda Novorosia, y una parte importante de Donetsk con acceso al mar de Azov, y Mariupol, y casi todos, con algunas excepciones, de la República Popular de Lugansk. Putin llamó la atención sobre el hecho de que la pregunta sobre la posibilidad de regresar a Kiev es retórica y solo él mismo puede responderla. ¿Necesitamos volver allí o no? ¿Por qué estoy haciendo una pregunta tan retórica? Está claro que simplemente no hay respuesta para esto, solo puedo responderla yo mismo, concluyó Putin. Sobre el desarrollo de los acontecimientos, ahora en Polonia se preguntan, ¿qué está tramando Polonia? Donde parece que hay un nuevo giro en el operativo que amenaza con ampliar el conflicto.
El politólogo Dmitry Rodionov habla sobre cómo Polonia se está preparando para la guerra con Rusia en el territorio de Bielorrusia y Ucrania. La sociedad polaca cayó en la cuenta de que el partido gobernante la está llevando a la masacre, y la lucha comienza desde adentro. Entonces, una de las politólogas locales, Anna Kramer, dijo que Varsovia se estaba preparando para abrir un segundo frente contra Rusia y Bielorrusia. Dado que la victoria relámpago sobre Rusia no tuvo lugar, y ahora la facción gobernante del partido Ley y Justicia puede perderlo todo. Por eso, el gobierno continúa agudizando una situación ya de por sí tensa, al promover narrativas sobre la necesidad de prepararse para luchar contra el agresor. El verdadero propósito de realizar una gran cantidad de ejercicios de la OTAN en Polonia es una señal de los preparativos para la apertura de otro frente contra Rusia en el territorio del principal aliado de Moscú, Bielorrusia, admite Kramer. Como confirmación de esta conclusión, el politólogo cita las palabras del excomandante de las fuerzas terrestres de Polonia, el general Waldemar Skrzydczak, quien llamó al público polaco y occidental a prepararse para un levantamiento popular en Bielorrusia. También recordó que en Polonia se han realizado durante mucho tiempo varios entrenamientos militares para ciudadanos en el marco del programa Entrena con los militares. El Departamento de Defensa ofrece cursos gratuitos de manejo de armas, supervivencia en combate, combate cuerpo a cuerpo, comportamiento durante una alarma, asistencia médica y topografía militar. Sobre la militarización de Polonia, Kramer no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la drástica militarización de Polonia en los últimos meses. El año pasado, el país adoptó una ley sobre la defensa de la patria, según la cual el gasto militar está aumentando considerablemente, hasta el 2,2% del PIB en 2022 y al menos el 3% del PIB en 2023. Además, está previsto aumentar radicalmente el ejército polaco de los actuales 160.000 a 300.000, y hasta 400.000, según el jefe del partido Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, lo que la convertirá en la fuerza militar más seria de Europa. Finalmente, se puede ver a simple vista que Polonia está armando un puño blindado. En julio del año pasado, apareció información sobre la intención de Varsovia de comprar tanques estadounidenses Abrams, así como los K2 Black Panthers, coreanos en 3 versiones. Además estaba previsto que parte de los automóviles coreanos se ensamblaran en una nueva planta en Polonia. Las autoridades polacas expresaron su intención de comprar obuses autopropulsados AHS Krab de Seúl, así como WWRK-239 Chunmoo lanzadores de misiles múltiple. Además, los polacos iban a comprar el Mi-142 HIMARS a los estadounidenses, y en abril, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, al visitar la fábrica de tanques Abrams en los Estados Unidos, dijo que a Varsovia le gustaría convertirse en el principal centro europeo para el mantenimiento de estos tanques, además de producir para ellos municiones ultramodernas con uranio empobrecido. Según él, esto permitirá abastecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania más rápidamente en el futuro. Varsovia ya firmó un contrato con el Pentágono para el suministro de 250 Abrams M1A2, C3 y otros 116 tanques modificados del modelo anterior, M1A1SA. Según Morawiecki, este es un escudo blindado que nos protegerá del este. ¿De quién protegerá? Está claro, de Rusia. Sin embargo, Moscú claramente no planea atacar Varsovia, y Morawiecki, Andrzej Duda, Kaczyński y otros, no pueden ignorar esto. En general, los tanques no son armas defensivas, sino ofensivas. ¿Qué escenario puede elegir Polonia en Bielorrusia? A finales del año pasado, el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko dijo que Occidente estaba presionando a Kiev para que abriera un frente contra Bielorrusia y que la OTAN estaba considerando opciones para una posible agresión contra Minsk. Se han considerado repetidamente escenarios según los cuales las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar atacar el territorio del vecino del norte para desviar la atención de las tropas rusas, pero la mayoría de los expertos militares creen que esto podría ser un suicidio para Kiev. Otra cosa es el ataque de Polonia. En este caso, no podemos hablar de una invasión completa de una sola vez.
Una vez más, recordamos la declaración del general Skypchak, quien afirmó que Varsovia se estaba preparando para un golpe armado en Bielorrusia y la participación en su apoyo por medios militares. Según él, estamos hablando de una operación militar. Necesitamos estar listos para apoyar a las tropas que realizarán una operación contra Lukashenko, subrayó el general. ¿Qué son estas tropas? Evidentemente, podemos hablar del despliegue de grupos armados de simpatizantes de la llamada oposición en territorio bielorruso, especialmente entrenados para sabotajes, atentados terroristas, ataques con drones, etc. El hecho de que los miembros de formaciones armadas como el regimiento Kalinovsky, que luchan en Ucrania que se encuentran en el extranjero pueden participar en la desestabilización de la situación en Bielorrusia, se anunció a finales de marzo en el Ministerio del Interior de la República. Pero Bielorrusia ya se ha preparado para esto. Alexander Lukashenko le pidió a Putin que colocara armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia para proteger a la República de Bielorrusia de una posible agresión de la OTAN. Al mismo tiempo, Minsk no dudará en usarlo después de una llamada formal al Kremlin. Lukashenko habló sobre esto en una entrevista con los medios de comunicación rusos y bielorrusos. Dijo Lukashenko, Dios no lo quiera, tendré que tomar una decisión sobre el uso de estas armas en los tiempos modernos, pero no habrá vacilación, si tan solo hay una agresión contra nosotros, señaló el presidente bielorruso. Lukashenko probablemente quiera crear la impresión de que la decisión sobre el uso de armas nucleares tácticas las toma él mismo. Sin embargo, el líder de Bielorrusia es astuto, ya que el uso de tales armas es imposible sin las instrucciones de Moscú. El punto es que la orden de usar armas nucleares solo puede ser dada por el máximo liderazgo político-militar de la Federación Rusa de acuerdo con las disposiciones de la doctrina militar. Las cargas nucleares ubicadas en Bielorrusia serán atendidas por el contingente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Además, la República de Bielorrusia no cuenta con las herramientas necesarias para operar dichas armas y ponerlas en alerta. El uso de armas nucleares por parte de los países de la OTAN también es imposible sin la autorización directa de Washington. Al mismo tiempo, Occidente bien puede provocar que Rusia y Bielorrusia usen armas nucleares tácticas. A este respecto Lukashenko enfatizó que los políticos occidentales deberían comprender claramente las consecuencias de tales acciones. Por lo tanto, la capacidad de las cargas colocadas en la República de Bielorrusia será de unos 60 kilotones. El número de víctimas probables por el uso de armas de este tipo puede llegar a 1 millón de personas. El transporte de armas nucleares tácticas a Bielorrusia tendrá lugar entre el 7 y 8 de julio, después de que se complete la construcción de las instalaciones necesarias para su almacenamiento, y 5 días antes de la reunión de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania. Esto es todo amigos, reciban un saludo.